Nunca pensé que una simple guardia en urgencias pudiera cambiar mi vida. A veces el destino no llega con fuegos artificiales ni con grandes declaraciones, sino con un cuerpo tendido en una camilla, un golpe en la cabeza y una mirada que, sin saber por qué, se queda contigo para siempre. Me llamo Elena Martínez, soy médica de urgencias, y esta historia comenzó el día en que un hombre despertó bajo las luces blancas del hospital sin imaginar que no volvería a ser el mismo. Aquella mañana el servicio estaba desbordado. Sonidos de monitores, pasos apresurados, voces tensas. Yo llevaba más de 10 horas trabajando, cansada, mecánica, funcionando casi por inercia. Cuando la enfermera me avisó de un nuevo ingreso por desmayo laboral, no sentí nada especial. Otro paciente, pensé. Al entrar en el box vi a un hombre inconsciente, de complexión fuerte, rostro serio incluso dormido, con una pequeña herida en la frente. Revisé el historial rápidamente. Marcos Ruiz, 43 años, conductor en una empresa de logística. Minutos después, sus párpados comenzaron a moverse. Había recuperado la consciencia. Abrió los ojos lentamente y lo primero que vi en ellos no fue miedo, sino desconcierto. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil. Está en urgencias, respondió mi voz profesional antes de confirmar su identidad. Se desmayó en el trabajo y se golpeó la cabeza. Soy la doctora Elena Martínez. Se llevó la mano a la frente y gimió levemente. Me duele bastante. Es normal, se dio un golpe fuerte, pero vamos a revisarlo todo con calma. Mientras hablábamos, noté algo poco habitual. No evitaba mi mirada, pero tampoco la sostenía. Había en él una timidez extraña para un hombre de su edad, una mezcla de vergüenza y alerta constante. Le pedí algunos datos básicos: su edad, su trabajo, si vivía solo. Sí, vivo solo, respondió bajando la voz, como si ese dato fuera una confesión. Necesito auscultarle el corazón, le expliqué. Abra un poco la bata, por favor. Asintió rápido, pero sus manos temblaban al desabrochar los botones. Pensé que era nerviosismo habitual. Me acerqué con el estetoscopio y, en ese instante, mi mirada se desvió involuntariamente. Me detuve apenas un segundo, pero fue suficiente. No fue morbo, ni sorpresa vulgar. Fue una reacción humana, mezclada con asombro profesional. Nunca había visto algo así en un contexto tan cargado de vergüenza ajena. Él lo notó de inmediato. Giró el cuerpo, se cubrió con la sábana y su rostro se volvió rojo como el de un adolescente. Lo siento, doctora, lo siento muchísimo, dijo atropellando las palabras. Está bien, tranquilo, respondí enseguida, recuperando el tono firme. Soy su médica. No tiene que disculparse. Por fuera mantuve la compostura, pero por dentro algo se había movido. No por lo que había visto, sino por cómo reaccionó él. Como si llevara toda una vida temiendo ese instante. Me da mucha vergüenza tener un cuerpo así, murmuró sin mirarme. Señor Ruiz, desde el punto de vista médico no hay absolutamente nada de malo en usted. Es simplemente una característica individual. No tiene por qué avergonzarse. Coloqué el estetoscopio en su pecho. Su corazón latía rápido. Está muy nervioso, comenté. Lo siento. No se disculpe. Es normal. Continué la exploración, pero mi mente ya no estaba del todo en modo automático. Había visto cientos de pacientes inseguros, heridos, asustados. Pero en él había algo distinto. Una soledad antigua, profunda, que no se cura con puntos de sutura. Cuando terminé, dudó antes de hablar. Doctora, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Es común, un caso como el mío? Su voz era casi inaudible. Lo miré directamente. No es habitual, pero no es un problema. Está dentro de la normalidad. Respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante décadas. En mis 43 años nunca me había pasado algo así delante de una mujer. Nunca he tenido pareja. Aquella frase me atravesó más de lo que esperaba. Nunca, pregunté sin disimular del todo mi sorpresa. Negó con la cabeza. Siempre tuve miedo. A que se rieran, a que se asustaran, a que me rechazaran cuando me vieran. Por un momento dejé de verlo como paciente. Vi a un hombre que había construido su vida alrededor del miedo. Marcos, le dije suavizando la voz, lo importante no es el cuerpo. Es el corazón. ¿Cómo trata uno a la otra persona?
Cómo ama, cómo cuida. Sus ojos se iluminaron apenas. ¿De verdad lo cree? Sí, se lo digo con sinceridad. Le expliqué que necesitábamos hacerle un TAC por precaución y que volvería al día siguiente para los resultados. Antes de salir del box me giré hacia él. Y una cosa más. No se culpe tanto. Hay muchas formas de ser diferente en este mundo. Me miró como si nadie le hubiera hablado así antes. Gracias, doctora. Me ha hecho sentir tranquilo. Al cerrar la puerta sentí algo extraño en el pecho. No entendía por qué aquel hombre se había quedado tan grabado en mi mente. Yo, que llevaba 10 años sola tras un divorcio silencioso, refugiada en el trabajo y sin interés alguno por los hombres, no podía dejar de pensar en él. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo hacia el siguiente paciente, una idea no dejaba de repetirse en mi cabeza. 43 años viviendo solo. ¿Cuánta soledad cabe en una vida así? No lo sabía aún, pero aquel desmayo no había sido un accidente cualquiera. Había sido el comienzo de algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Al día siguiente llegué al hospital antes de mi turno. No era habitual en mí, pero aquella mañana algo me empujaba a estar allí. Me repetía que solo era por revisar unos resultados, que no había ningún motivo personal, aunque en el fondo sabía que no era del todo cierto. Cuando la enfermera de recepción me avisó de que Marcos Ruiz había llegado, sentí una leve tensión en el pecho, una mezcla extraña de profesionalidad y expectativa que no recordaba haber sentido en años. Caminé hasta la consulta intentando mantener la mente fría. Era un paciente más, me dije. Solo un paciente. Cuando llamó a la puerta y entró, lo reconocí de inmediato, aunque algo en él era distinto. Iba mejor vestido que el día anterior, más arreglado, como si hubiera pensado cuidadosamente qué ponerse. Sus hombros seguían algo encogidos, pero su mirada parecía menos perdida. «Buenos días, doctora», dijo con una educación casi excesiva. «Adelante, Marcos, siéntese», respondí sonriendo de forma automática. Noté cómo se relajaba ligeramente al oír su nombre pronunciado sin frialdad. Saqué las imágenes del TAC y las revisé con calma, aunque ya sabía el resultado. «Todo está bien», le dije finalmente. «No hay ninguna lesión. Fue solo el golpe y el desmayo. Puede estar tranquilo». Soltó el aire de golpe, como si hubiera estado conteniéndolo desde el día anterior. «Gracias. De verdad». Le expliqué las recomendaciones habituales: reposo, hidratación, evitar esfuerzos durante unos días. Mientras escribía en el historial, sentí su mirada sobre mí, pero no incómoda, sino cargada de algo que no supe definir al principio. «Doctora», dijo de pronto, «hay algo que no he dejado de pensar desde ayer». Levanté la vista. «Sí». «¿En lo que me dijo?» «En que no tenía nada de malo. En que no debía avergonzarme». Bajó la mirada y sonrió con timidez. Nadie me había hablado así nunca. Sentí un nudo en la garganta. No era una frase heroica lo que le había dicho, ni siquiera algo extraordinario, pero para él había significado mucho más. Me limité a asentir. A veces, las palabras llegan cuando más se necesitan. Hubo un silencio breve, denso. Yo debería haber dado por terminada la consulta, pero no lo hice. «Marcos», pregunté con cautela, «¿puedo serle sincera?» Asintió enseguida. Me cuesta creer que haya vivido solo tanto tiempo. No por su aspecto, sino por su forma de hablar. Parece honesto. Su rostro volvió a enrojecer. Siempre he sido así. Demasiado sincero. Supongo que eso también asusta. No necesariamente, respondí sin pensar. A veces es justo lo que falta. No sé en qué momento la conversación dejó de ser estrictamente médica. Tal vez nunca lo fue del todo. Me preguntó si estaba casada. Dudé un segundo antes de responder. Me divorcié hace 10 años. Lo siento, dijo enseguida. No pasa nada. Hace tiempo que dejé de sentir dolor por eso. O al menos eso creía. Me miró con curiosidad genuina. 10 años es mucho tiempo. Sí. Aprendí a estar sola. A no necesitar a nadie. Al decirlo, me di cuenta de que no sonaba tan convincente. Marcos jugueteó con sus dedos, nervioso. Yo también he estado solo siempre. A veces pienso que ya es tarde para todo. No es tarde, dije con firmeza. 43 años no son el final de nada. Me miró sorprendido,
como si esa idea no hubiera existido nunca en su cabeza. De verdad, de verdad. Pero hay que atreverse a dar el primer paso. Su sonrisa fue tímida, casi incrédula. Cuando terminó la consulta, se levantó con cierta torpeza. Gracias por todo, doctora. No solo por hoy. Dudó unos segundos antes de añadir algo más. Sí, si algún día tengo alguna duda, ¿puedo preguntarle? Claro, respondí, aunque sabía que aquella frase podía tener más de un significado. Al verlo salir, sentí una punzada inesperada. No quería que esa conversación se quedara ahí, perdida entre informes y pacientes. Durante el resto del turno, Marcos volvió a aparecer en mi mente una y otra vez. Me pregunté qué hacía en ese momento, cómo era su casa, cómo había sido una vida entera marcada por el miedo al rechazo. Yo, que había tenido pareja, matrimonio, una vida normal, me sentí de pronto extrañamente cercana a su soledad. Tal vez porque la mía llevaba 10 años disfrazada de independencia. Al final del día, cuando ya estaba guardando mis cosas, lo vi en el vestíbulo. Dudaba frente a la máquina de café, como si no se decidiera a pulsar ningún botón. Me acerqué casi sin pensarlo. ¿Todo bien? Se giró sobresaltado. Doctora. Sí, solo estaba pensando. Miró el reloj. Sé que ya no soy su paciente, pero quería agradecerle de nuevo. Asentí, pero no me moví. Hubo un silencio incómodo. O quizá expectante. Marcos, dije de repente, si le apetece, ¿quiere tomar un café? Aquí mismo, nada más. Me miró como si no hubiera entendido. ¿Un café? Sí. Solo un café. Dudó un segundo, luego sonrió con una mezcla de nervios y alivio. Me gustaría. Mucho. Nos sentamos en una pequeña mesa cerca de la entrada. El ambiente era tranquilo, casi vacío. Pedimos 2 cafés solos. Al principio hablamos de cosas simples, del trabajo, del hospital, de su empresa de logística. Poco a poco, sin darnos cuenta, las palabras se volvieron más personales. Me contó que su madre había muerto hacía 5 años y que desde entonces la casa le parecía demasiado silenciosa. Yo le confesé que, tras mi divorcio, había llenado ese silencio con trabajo hasta olvidar cómo se sentía compartir una conversación sin prisas. Es extraño, dijo en voz baja, pero hablar con usted me hace sentir normal. Esa palabra resonó en mí. Normal. Yo también me siento así cuando hablo contigo, respondí sin pensar, y al hacerlo supe que había cruzado una línea invisible. No como doctora, sino como mujer. Me miró con intensidad, pero sin atrevimiento. Como si no quisiera asustar ese momento. Cuando terminamos el café, ninguno de los dos parecía tener prisa. Al levantarnos, nuestros brazos se rozaron ligeramente. Lo siento, dijo él enseguida. No pasa nada, respondí, aunque ese simple roce había encendido algo que llevaba años dormido. Caminamos juntos hasta la puerta del hospital. Antes de despedirnos, Marcos respiró hondo. Doctora. Elena, corrigió con timidez. Gracias por hoy. Yo también lo necesitaba, confesé. Mientras lo veía alejarse, comprendí que aquello ya no era solo curiosidad. Algo estaba cambiando, lenta pero inexorablemente. No sabía a dónde nos llevaría, ni si era correcto, ni si el mundo estaría preparado para entenderlo. Solo sabía una cosa. Después de muchos años, ya no me sentía completamente sola. Durante los días siguientes pensé en Marcos más de lo que estaba dispuesta a admitir. No como médica, no como un recuerdo curioso de una guardia extraña, sino como una presencia real que empezaba a ocupar un espacio en mi vida. Cuando sonaba mi teléfono y veía un mensaje suyo, sentía una mezcla de calma y vértigo. Me preguntaba si era sensato, si era correcto, si no estaba abriendo una puerta que llevaba años cerrada por miedo a volver a sufrir. Aún así, cada vez que leía su nombre, sonreía sin darme cuenta. Una tarde me escribió con cautela. Elena, sé que quizá es una locura, pero ¿te gustaría cenar conmigo algún día? Tardé varios minutos en responder, no porque no quisiera, sino porque sentía el peso de todo lo que implicaba decir que sí. Finalmente escribí, me gustaría. Ven a casa mañana. Haré algo sencillo. Al enviar el mensaje, supe que ya no había marcha atrás. Al día siguiente llegó puntual, con un ramo de flores en la mano y una expresión nerviosa que me enterneció. Había cambiado de ropa varias veces, lo supe en cuanto lo vi.
Pasa, le dije sonriendo. Mi casa era silenciosa, ordenada, demasiado acostumbrada a la soledad. Marcos miró alrededor con curiosidad. Es muy tranquila, dijo. Lo es. ¿O lo era? Pensé. Cenamos hablando despacio, sin prisas. Él me contó más sobre su infancia, sobre cómo aquel episodio en el instituto había marcado su relación con las mujeres y con su propio cuerpo. Yo le hablé de mi matrimonio fallido, de una relación donde nunca me sentí realmente deseada, de la herida que me dejó y del muro que levanté después. Nos escuchábamos de verdad, sin interrumpirnos, sin juzgarnos. Cuando nuestras manos se rozaron por primera vez en el sofá, ninguno de los dos la retiró. Marcos me miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Puedo besarte?, preguntó en voz baja. Asentí. Fue un beso torpe, lento, pero lleno de una sinceridad que no recordaba haber sentido nunca. En ese instante comprendí que algo profundo estaba naciendo entre nosotros. Las semanas siguientes fueron un descubrimiento constante. Marcos aprendía a confiar, a mirarme sin bajar los ojos. Yo aprendía a abrirme de nuevo, a no esconder mis emociones tras la bata blanca. Pero no todo era sencillo. Pronto llegaron las miradas, los comentarios, los rumores. En el hospital comenzaron a murmurar que tenía una relación inapropiada, que él era más joven, que venía de un mundo distinto al mío. En su trabajo le decían que tuviera cuidado, que una doctora no encajaba con un camionero. Aquellas palabras empezaron a pesar como piedras. Una noche Marcos llegó a casa con el rostro apagado. Me contó todo. Yo también había sido llamada por la dirección del hospital. Nos sentamos frente a frente, cansados, heridos. ¿De verdad podemos con esto?, me preguntó. Lo miré a los ojos y entendí que el amor no siempre es suficiente, pero que sin amor nada tiene sentido. Podemos intentarlo juntos, le respondí. Si no lo hacemos, nos arrepentiremos toda la vida. Nos abrazamos en silencio, conscientes de que el camino no sería fácil, pero decididos a no soltarnos. Tomamos una decisión. No escondernos más. Anunciar nuestra relación, asumir las consecuencias. Yo dejé el hospital y abrí una pequeña consulta privada. Marcos empezó a soñar con montar su propio negocio. No fue sencillo. Hubo días de duda, noches de miedo, momentos en los que la inseguridad volvía a aparecer. Pero cada vez que uno flaqueaba, el otro estaba ahí. Meses después nos casamos en una ceremonia pequeña, sencilla, rodeados solo de quienes de verdad nos apoyaban. Cuando caminé hacia el vestido de blanco, vi a un hombre que había esperado 43 años para sentirse amado y supe que todas las dificultades habían valido la pena. Prometimos cuidarnos, respetarnos y no permitir que el mundo decidiera por nosotros. Al besarnos, sentí una paz que nunca había conocido. Hoy vivimos una vida tranquila. Mi consulta va creciendo poco a poco. El negocio de Marcos también. A veces, por la noche, hablamos de aquel día en urgencias y nos preguntamos qué habría pasado si no se hubiera desmayado. Tal vez seguiríamos solos, convencidos de que ya era tarde para amar. Pero no lo era. Nunca lo es. El amor no entiende de edades, profesiones ni prejuicios. Solo necesita valentía y verdad. Si has escuchado esta historia hasta el final, dime en los comentarios qué parte te ha emocionado más. Dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte más historias reales, profundas y humanas como esta. Tal vez, mientras escuchas, descubras que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.